ciencia la hacen los científicos, la hace esa gente que hace experimentos, que investiga, que resuelve problemas. En realidad la ciencia no termina de ser ciencia hasta que no se comunica. Hasta que no se cuenta es otra cosa, no sabría cómo definirla. Y afortunadamente hay gente que la cuenta, la ciencia, y la cuenta maravillosamente bien. Y la cuenta con un entusiasmo que no puede sino contagiarte. Y para mí en realidad es una emoción alguna gente que cuenta esta ciencia y tenerla con nosotros acá. Porque pocas veces uno tiene la oportunidad de preguntarle a los preguntones, de estar con los que en general están del otro lado del mostrador, del otro lado de la cámara, y poder charlar con ellos, conocerlos un poco más. Y en este caso en particular conocer un poco más a uno de los maestros, alguien que con orgullo uno puede decir que es un maestro, que uno puede saber dónde está el camino o alguno de los caminos posibles. Y hoy tenemos justamente a un preguntón aquí, a un preguntón maravilloso que nos marca un poco este camino de contar la ciencia, que casualmente es matemático, es licenciado y doctor en matemática de la Universidad de Buenos Aires, es profesor también de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y posiblemente su aspecto más conocido es el de contador de cuentos, contador de historias, contador de ciencia. Hoy tenemos el orgullo y la emoción de que nos acompañe acá desde la ciencia Adrián Paenza. Adrián, mi primera pregunta debiera ser egoísta y es ¿qué hago yo haciéndole una entrevista a Adrián Paenza? Pero esa es para mí, más que para vos. ¿Querés que te ayude? Por favor, ¿qué te preguntarías? No, más que preguntaría, como vos hiciste una introducción que es muy halagadora, al mismo tiempo quiero decir que si no hubiera sido por vos yo no habría hecho lo que hice. Entonces, bueno, es muy fácil, no hubiera escrito los libros. Bueno, vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de libros y eso entonces hay que ponerlo en su justo punto. Si vos no me hubieras propuesto escribir los libros, yo no los hubiera escrito. Entonces, a lo mejor después más adelante a alguien se le hubiera ocurrido, pero no se le ocurrió a ninguna otra persona. Se te ocurrió a vos. Entonces, también pongamos las cargas como corresponde. Bueno, pregúntame más. ¿Qué pensabas que iba a pasar los libros cuando me propusiste que los escribiera? No, te puedo preguntar muchas cosas. Ya vamos a llegar a los libros, pero mi primera pregunta es mucho más concreta. Es si el número 1507 es primo. No, ahora ya sabemos que no es primo, pero deberías contar la historia. Estábamos acá esperando que empezara la grabación y vino Farid, que debe andar por ahí, que estaba con un micrófono y dijo que quiero hacerte una pregunta. Me dice, nombrame el primer primo después de 1500. Pregunta que me sorprendió, como sorprendería, no creo que vaya mucha gente caminando por la calle, te paran y dice, a ver, dígame un primo mayor que 1500. Y como no lo sé de memoria los primos, conozco algunos, ¿viste? Pues son infinitos, lamento contarte. Pero entonces me dieron ganas de averiguar. Y bueno, 1501 no, porque ya... y después empecé a pensar así, se me ocurrió que por ahí 1507 era, pero no tengo manera de acceder a la tabla de primos hasta que después dije, préstame tu papel. Y probé con 7 y no es múltiplo de 7, pero es múltiplo de 11. Esperemos que sea múltiplo de 11, que haya hecho bien las cuentas. Vos decís que uno no va por la calle por ahí y viene alguien y le pregunta, disculpe, ¿sabes si 1507 es primo? Pero ¿no te pasa un poco también que tu exposición a contar cosas de la ciencia tuyas, como los cuentos de matemática y ajenas por todo lo que vos contás, no te pone un poco en esa situación, en un cumpleaños, en la calle, sí, en un viaje? Tengo una duda que hacerle, Paenza, discúlpeme, usted tiene que saber. Sí. Y te preguntan cualquier verdura, ¿no te pasa? No sé si me preguntan cualquier verdura, digamos, hay algunas personas que les da algún pudor y que quieren mostrarme, y yo lo entiendo como una cuestión de respeto, que me dicen cuánto es 2 por 2 o 2 más 2, y eso también es una manera de acariciar el corazón. Porque no me van a hacer una pregunta compleja de matemática, porque no creo que la gente ande por la calle, ya te digo, con cuestionamientos de ese tipo. Pero sí me pasó volviendo en un viaje, creo que volvíamos con Claudio Martínez desde Bahía Blanca, y mientras habíamos bajado del avión hasta que llegamos a la terminal en el aeroparque, íbamos en ese micro y una persona me dice, resultó muy interesante que doblando el papel de Biblia, muchas veces me sorprendió eso. Y yo le dije, mira, a mí lo que me sorprende es que a usted le haya sorprendido eso. O sea, es notable lo que puede llegar a pasar. O sea, que uno toca la vida de muchas personas y no se da cuenta. Bueno, vos decís que es un poco un mimo al corazón y la verdad que me parece justo decir que tenés un corazón muy mimado y muy justamente mimado. A vos yo sé que no te gusta que digan estas cosas, pero
las veces que yo te he acompañado en algo de tele o en los libros o lo que fuera, el cariño maravilloso que generás, incluso en un estudio de tele, todo el mundo te conoce y quiere estar con vos y saludarte, o en cualquier ambiente, y vamos a hablar en todo un rato de tus clases, es maravilloso y eso también es marcar un camino. Se pueden hacer cosas muy buenas para todo el mundo y mantener eso de generar cariño a tu paso. Suena un poco de chupamedias, pero es así, es maravilloso acompañarte en esas cosas y estar al lado cuando la gente quiere sacarse fotos, quiere abrazarte, quiere hacerte una pregunta, quiere contarte algo, regalarte un libro, regalarte un poco bueno, me hiciste cambiar la vida, te lo quiero agradecer. Es lo que la gente te dice en todo paso. Y hay una gente en particular que lo dice mucho, y lo hablamos hace poco, que son tus alumnos. Y algo que a mí me sorprende hasta matemáticamente, si uno hace las cuentas, la mitad de la ciudad de Buenos Aires fue alumna tuya. No sé cómo lo lográs, pero a mí me dicen, vos alguna vez lo ves a Paenza, fue alumno mío, me lo dicen en el colectivo, en el kiosco. Algo falla, o están mintiendo o das muchas más clases de lo que decís. O tengo más años de lo que parece. También puede ser. ¿No? Vos habías hecho un cálculo de cuántos alumnos tuviste. Sí, yo creo que en realidad el cálculo lo hicimos en algún momento con Alberto Kornblit. Y debemos estar cerca de los 20.000 alumnos, ¿no? Digamos, debe ser por la cantidad de cuatrimestres, etcétera, seguro que más de 10.000. Pero seguro aparte porque las clases en el aula magna eran para 750 personas, 800 personas por cuatrimestre. Entonces pensé que yo soy docente desde el año 65, la tierra estaba caliente todavía en aquella época, la gente saltaba, antes de que, seguramente sumando las edades de todas las personas que están acá, no da la edad que yo tengo. Entonces, de a 1.000 personas o a 1.500 personas por año, solamente con 10 años te da 15.000. Sí. O sea, las probabilidades de una persona en tantas que te cruzás pudo haber sido alumno tuyo, bueno, es bastante alta. Es bastante alto, sí. Vamos a hablar de cuando la Tierra estaba un poco más caliente que cuando empezaste a dar clases, ¿sí? Vos fuiste, y lo has contado varias veces, un chico precoz. Y me parece que hay mucho de ambiente ahí. Uno es lo que trae de fábrica, sus genes, pero también es el ambiente, es la familia, la educación, yo creo que tus más amigos. Que también es. Yo creo que todo niño nace con alguna destreza, con alguna habilidad. Ahora, ser capaz de poder descubrirla, de poder exhibirla, depende fuertemente del medio ambiente y las condiciones de contorno. Yo nací en un lugar muy privilegiado. Digamos, no necesariamente por las cuestiones económicas, no porque fueran menores, sino porque mis padres eran de clase media, al principio de clase media baja, después hubo un progreso de parte de mi padre, con lo cual le permitió nos dio algunas otras posibilidades, pero esencialmente a mi hermana y a mí nos dieron un menú de posibilidades muy grande. Entonces, yo te quiero contar que, esto se lo dije alguna vez a mis padres también, vamos a suponer que en la época en que yo nací, a las madres les sacaban a los chicos, se lo traían únicamente para que los amamantaran y después se lo llevaban. Vamos a suponer que se hubiera producido un error, que hubieran traído un chico distinto a la casa de mis padres, creyendo de que era hijo genuinamente de ellos. A lo mejor no hubiera sido ni matemático, ni periodista, ni divulgador, ni nada, pero seguramente hubiera descubierto en la casa de mis viejos qué facilidad, cuál era su destreza, qué es lo que le gustaba hacer. Y yo creo que te comenté que mi vieja me llevaba a mí a patinar sobre hielo, a mi hermana y a mí. Y en Buenos Aires no nieva. O sea que si yo hubiera tenido alguna condición para tratar de, no sé, de ser esquiador o ser patinador, hubiera estado la posibilidad de descubrirlo. Había un piano, había inclusive manifestaciones artísticas. A mis padres les gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la cultura, desde la literatura, la filosofía. Entonces, cuando uno nace y se cría en un lugar como ese, es mucho más fácil. Es decir, es más fácil descubrir. Entonces, yo no me quiero arrogar que yo tuve, porque yo no hice nada. Yo nací en esa casa y le debo todo a mis viejos. Vos me decías que ese bebé cambiado por Adrián Paenza, por ahí no hubiera sido matemático, pero seguro hubiera sido músico. Bueno, a lo mejor hubiera sido músico, pero hubiera tenido la chance de poder descubrirlo porque mi vieja me llevaba a mí, cuando yo tenía 4 años, hasta que compraron un piano, me llevaba a que nos dieran lecciones de piano. Yo tenía 4 años. Entonces, el hecho de que esto empezara, digamos, que jugara con un piano, ya, digamos, te abre un mundo. Digamos, a mi padre le gustaba mucho la lectura y ellos también querían que mi papá pintaba muy bien y dibujaba bien. Y yo no. A mí eso es una cosa que me queda como recurso para los otros. Yo cuando veo que alguien dibuja o pinta me produce un gran asombro. Digamos, hay varias cosas que me producen asombro. Cómo levanta vuelo un avión y, digamos, con tanta gente dentro siempre es un misterio para mí. Y después cómo hace alguien como Rep, por ejemplo, u otras personas que dibujan y vos decís, ¿cómo puede ser que hagan esto?
A mí me queda totalmente alejado de mis posibilidades, pero si alguien hubiera nacido en la casa de mis padres con esa destreza o esa habilidad, es posible que lo hubiera descubierto. Pero además vos quemaste etapas bastante rápido, digamos, empezaste primer grado, lo diste libre o algo parecido, sí. Terminaste el secundario a los 14 o a los 15, entraste a la facultad. Sí. ¿Cómo lo sentís retrospectivamente o cómo lo sentías en ese momento? ¿Vos sentías que estabas haciendo algo diferente de los otros pibes? ¿O decías, y bueno, me toca y vamos? Bueno, yo te voy a proponer una respuesta que se me ocurrió el otro día ante esa pregunta. Para poder decir que me costaba, yo puedo decir que me costaba, pero me costaba, y yo creo que me costaba como les costaba a todos los que estábamos ahí. Para yo poder comparar, si tratar de hacer el ingreso a la facultad a los 14 me hubiera costado más que si lo hubiera intentado a los 17 o a los 18, yo tendría que haber vivido otras vidas, con lo cual sí. Después, y comparar. Entonces, bueno, en la vida que lo intenté a los 18 me costó menos que a los 14. No tengo con qué comparar. O sea, yo te podría decir que me costó como le costaba a todos. Si yo sabía lo que estaba haciendo, no cuando di primer inferior libre, no cuando di primer año libre, no cuando estaba haciendo el ingreso, sí me di cuenta, mira, cuando iba a entrar en el colegio secundario, el acuerdo con mis padres, yo hacía primer año libre, lo hice. Entonces entré directamente a segundo año y en aquella época yo usaba pantalones cortos. Entonces le dije, por favor, a mis padres que yo no quería ir al colegio secundario en pantalones cortos porque me daba vergüenza, me daba pudor. Entonces recuerdo la primera vez que fui a clase que logré, aparte, ponerme pantalones largos. Y eso pasó. Ahora sí, cuando ya empecé el ingreso en Exactas en el año 64, era claro que yo era el más jovencito de todos. Pero también, fíjate, yo por qué tengo un sentido de pertenencia muy fuerte a la universidad, a la facultad nuestra. Digo nuestra porque vos y yo la compartimos, que es Exactas. Porque yo fui muy bien recibido. O sea, yo nunca no me sentí raro. Para todo el mundo era lo más, digamos, era natural. Había un pibe, pero digamos, nada más que eso. ¿Y tenías amigos? Y por supuesto, tengo muchos amigos y compañeras y compañeros. Yo hice mi carrera con un montón de gente que todavía sigo viendo, ¿no? En algunos casos. Así que aprendí muchísimo y crecí. Yo recuerdo bajar las escaleras en algún momento de Exactas, de salir de una clase y había una mesa de ping-pong en el entrepiso. Y bajar corriendo las escaleras, tratando de aprovechar que había una hora en el medio para ver si me tocaba jugar al ping-pong. Y eso justamente tenía que ver con la camaradería. Nosotros íbamos a Núñez, ahora es fácil llegar. En aquella época tomaba un colectivo de la casa de mis viejos hasta Retiro. Después de Retiro me tomaba el tren hasta la ciudad universitaria. Y había que caminar por una calle que no era asfaltada. O sea, caminábamos por un camino de tierra, con lo cual cuando llovía era un enchastre, todo era así. Y llegábamos porque recién se había inaugurado el pabellón 1. O sea que cuando vos ibas a la mañana, te tenías que quedar, si tenías otra clase, te tenías que quedar todo el día, aunque tuvieras 2 horas a la noche a las 6 de la tarde. Entonces la facultad, digamos, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad que tuve yo, de poder vivir, no sé si en Exactas, pero tener la alternativa de recorrer lo que significa, compartir lo que significa crecer dentro de la facultad, de la universidad. Es una experiencia maravillosa. En general la gente, las que lo tuvieron en el primario, después en el secundario, que ya son menos, y a la universidad llega mucha menos gente. Entonces lo que tenemos que hacer es empujar para que llegue la mayor cantidad de gente. Contame un poco más del ambiente de tu casa. Vos contás esto de que había algo ahí muy, muy cultural, que se propendía a cuestiones artísticas, pero también había un ambiente científico. ¿Tu papá tenía que ver con cuestiones de desarrollo industrial? Sí, mi padre, en principio vamos a poner así, cada uno de ellos hubiera querido ser profesional y ninguno tuvo la alternativa económica de poder progresar, y cada uno de ellos, mi padre estudiaba filosofía y letras y dejó en tercer año. Y toda la familia de él era el único varón y todas las hermanas, porque digamos, la madre había fallecido y el padre trabajaba y las hermanas trabajaban para que mi padre pudiera educarse. Y mi vieja vino de Polonia, digamos, inmigrante, llegó acá y afortunadamente, porque se escapó de la guerra y logró, pero cuando llegaron acá, después de 7 años de esperar de reencontrarse con el padre, digamos, mi abuelo a las 7 semanas, después de esperar 7 años, se murió. Entonces, la madre de mi mamá y los hermanos pretendían en todo caso volver a Europa, menos mal que decidieron no volver. Sí. Y mi vieja tenía 14 años y lo que hizo fue educarse, y hoy vos la escuchás hablar y de polaco no puede, ni habla castellano, pero hubiera querido ser contadora y no pudo. Entonces lo que ellos hicieron, creo que fue aplicar claramente, mi padre tenía como si fuera un trato con nosotros, con mi hermana y conmigo. Nosotros trabajamos, ustedes estudian, nosotros les damos todo.
Ese es el pacto. Y es un pacto extraordinario. Digamos, nos dieron la oportunidad de hacer de todo, digamos, viajar, estudiar piano, inglés. Yo iba a la Academia Pitman, Diego, para aprender a escribir a máquina. La gente no va más. Yo tengo el título que me habilita. Yo, si alguien me pide que escriba a máquina, yo le saco el título y le muestro. Yo escribo muy rápido a máquina. O sea, te sirvió para bastante. Me sirvió para mucho. Ellos habrán pensado que por las dudas, si me fallaba todo, iba a ser secretario. O, digamos, me iba a sentar y iba a escribir. Pero es maravilloso que tuvieran esa constancia. Date cuenta que han pensado en todas las posibilidades. ¿Y en todo eso de dónde viene la ciencia? Porque, y digo ciencia, no matemática, porque en algún momento te empezó a gustar la química particularmente. No, yo entré a la facultad a estudiar química. O sea, yo no entré a estudiar matemática. A mí me sorprendió lo que sería el equivalente del ciclo básico hoy. En aquella época era el curso de ingreso que se hacía en la calle Perú. Y en ese momento yo hacía el ingreso a la noche, iba de 7 a 10 de la noche a Perú y hacía el curso, hacía quinto año del colegio secundario a la mañana. O sea, hacía ambas cosas simultáneamente y yo estaba muy fascinado por la química. Y empecé, y el ingreso era común para todo, el que quería estudiar química, matemática, física, biología o geología tenía que hacer el ingreso. Y las primeras 2 materias del cuatrimestre eran matemática y biología, geología, que estaban juntas. Y yo tuve en ese momento un impacto muy fuerte con 2 docentes, creo que uno se llamaba, ella se llamaba Norma, no era Norma Pietro, bueno, no me acuerdo cómo se llamaban, pero tuvieron un impacto muy fuerte en mí porque me propusieron cosas de lógica que yo nunca había pensado. Y me rayaba mucho eso. Yo llegaba a la casa de mi hijo diciéndole, esta gente está equivocada, porque me decía, qué sé yo, si las vacas vuelan, entonces... O sea, las complicaciones que ellos proponían tenían una lógica, pero tenían una lógica que no se compadecía con la lógica de afuera, qué sé yo. Si todos los ratones vuelan y las vacas son ratones, entonces las vacas vuelan. Claro. Yo decía, pero esta gente está mal acá. Digamos, llegué al lugar equivocado. Y sin embargo, eso me empezó a dar una estructura lógica a mí. Y entonces cambié. Pero eso no era la matemática que yo estudiaba en el colegio, como no es la matemática que se estudia en el colegio en general. Entonces me empecé a dejar seducir por eso y bueno, después de ahí ya... Cuando ya llegó la segunda parte del segundo cuatrimestre y tenía química, ya no me interesaba tanto. Así que... Y te tocó también la noche de los bastones largos. Me tocó la noche de los bastones largos. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Estabas haciendo el ingreso? Yo ya había hecho el ingreso en el 64. Ajá, claro. Yo ya estaba, nosotros estábamos en la ciudad universitaria y eso se produjo en Perú antes de que cerrara Perú. Sí. Fue un impacto muy fuerte en todo sentido para mí y para nosotros. Digamos, que hubiera el episodio en sí mismo tan simbólico y tan representativo de lo que fue la dictadura de Onganía. Por supuesto que después vendrían otros años todavía mucho más cruentos, pero en aquel momento para mí que se hubiera interrumpido el proceso democrático era imposible de pensar. Pero fue un impacto muy fuerte, que se hubiera cerrado, se cerraron las universidades nacionales, eso, digamos, y sobre todo que se produjo inmediatamente un éxodo de mucha gente que eran profesores, investigadores que se fueron. Sí, sí. O sea, ese fue el primer éxodo fuerte, grande, masivo, y se generaba una discusión. Bueno, había que dar la lucha acá, había que quedarse, había que irse. O sea, yo de pronto me vi envuelto, yo tenía 16, 17 años y me vi envuelto en una cantidad de cosas que también me marcaron para siempre. O sea, afortunadamente, digamos, lo que yo aprendí en la casa de mis padres no estuvo solamente referido a que me dieran alternativas y posibilidades para desarrollarme, sino que me dieron la oportunidad de entender lo que significaba formar parte de una sociedad, de un grupo, de ser solidario, de respetar las huelgas y de entender lo que estaba pasando. Entonces teníamos discusiones porque mi padre decía que había que quedarse y yo decía que me parecía bien que renunciaran. Entonces fui aprendiendo con el tiempo un montón de cosas. No importa quién tenía razón. Sí. Lo que sí está claro es que en mi casa se discutía todo el tiempo. Y además de esa época de tanta turbulencia social, fue una época personalmente también de turbulencia para vos. Fue cuando te ocurrió el encuentro con José María Muñoz. Claro. Vos contás siempre, pasaba por tu casa caminando. Pasaba porque estacionaba el auto, digamos, y venía a Radio Rivadavia, que quedaba muy cerca, y yo, que no había podido progresar como jugador, lo que quería era por lo menos comunicar. De eso hay una anécdota, digamos, no tanto de Muñoz, sino que eso lo entendí con algo que le pasó a Víctor Hugo. Víctor Hugo estaba con la mujer, con Beatriz, en Estados Unidos, en Amelia Island, y fue el primer torneo en donde la que progresó fue Gabriela Sabatini. O sea, fue la primera irrupción de Gabriela Sabatini.
Entonces Víctor Hugo me llamó por teléfono, de un teléfono público, para decirme, mira, acaba de ganar Gabriela Sabatini. Y yo, la verdad que él me dijera eso me sonaba tan extraño, porque yo no sabía ni quién era Gabriela Sabatini ni nada. Yo le digo, ¿por qué me contás esto? Me dice, porque tengo que contárselo a alguien. Y yo en ese momento entendí que muchas veces uno tiene ciertas urgencias y que pasan por querer contar. Y el contar también tiene que ver con el compartir. O sea, poder, digamos, eso es algo también que tiene que ver con las casas de mis viejos, compartir. Uno cuando sabe algo, pues lo que querés es poder comunicarlo a otros, querés que los demás también. Si a mí algo me pone feliz, yo quiero compartirlo. ¿Por qué lo voy a vivir yo solo? Entonces, bueno, como no podía jugar, aparte era más gordo, digamos, y me llamaban gordo en el barrio encima. Bueno, pero eras el dueño de la pelota, podías jugar Sí, de pero ya arquero. no era más el dueño de la pelota. Habían pasado como 16 años desde aquella época. Pero mis viejos me habían regalado un auto, una camionetita chica. Y yo ponía a los 11, íbamos los 11 en la camionetita, que era una camionetita Fiat chiquita, que le vencí los amortiguadores muy rápido. Y mi viejo una vez nos vio salir a todos y no podía creer la cantidad de gente que salía de la camioneta. Pero es que era así. Si yo tenía una camioneta íbamos a ir todos en la camioneta. Bueno, y a Muñoz lo paré tantas veces hasta que una vez yo llamé por teléfono a la casa. Yo estaba viendo en el Buenos Aires cómo daba examen una amiga y llamé por teléfono a la casa de mis viejos y mi vieja me dice, te llamaron de Radio Rivadavia. Dice, que te presentes cuando puedas. Y yo creo que fui por el teléfono hasta Radio Rivadavia. Y llegué y se abrió la puerta del estudio, bueno, no se abrió, la abrieron, y estaba Alberto Chitros, que era el coordinador de todo esto, y fue el locutor número 1 que tuvo la Argentina, y estaba Muñoz sentado con anteojos así, tenía los anteojos. Y me dice, sentate. Me dice, ¿cómo es tu nombre? Yo le digo, Adrián Paenza. Dice, bueno, acá tenemos nuestro nuevo compañero, acá están los resultados en Italia. Entonces dio vuelta el papel que tenía un cable de ANSA, se dio vuelta y lo tiró así. Dice, acá están los resultados de Italia. Y yo empecé a leer los resultados de equipos que no conocía, a tal punto que, digo en un momento, hay un equipo en Génova que se llama Sampdoria, pero yo como no sabía, yo lo leí, pensé que había un error y dije Sampdoria. Ante el estupor de Muñoz y varios que estaban ahí. Entonces ahí perdí el miedo al micrófono. Si había superado esa prueba, entonces... Esa fue tu prueba de entrada a la radio. No, en realidad él me había hecho una prueba en la AFA, unos días antes, y vos fíjate que, eso le comentaba ayer a Víctor Hugo en una cena, que mirá lo que me pasó, es curioso también, porque habían jugado, Racing venía de jugar en el año 66, así que imagínate el tiempo que pasó, llevaba 39 partidos invicto. Entonces juega en cancha de River, yo era hincha de River, y River le gana 2-0, le quita el invicto, y yo al día siguiente, Muñoz me citó en la AFA para que yo comentara un partido, y me dice, vos no hace falta que sea un partido verdadero, vos contame una fantasía tuya de un partido. Yo digo, bueno, me apoyé en el partido que había visto el día anterior, digo, pero no lo voy a hacer ganar a River, porque se va a dar cuenta de que yo soy hincha de River. Entonces yo conté toda la perspectiva como si fuera hincha de Racing. Y en un momento Muñoz me dice, está muy bien, pibe, me dice, pero vos sos muy hincha de Racing. O sea que yo, para evitar demostrar que no era hincha de River, me expuse como hincha de Racing. Así que sí, después me llamó y a partir de ese momento empecé a... Pero la condición otra vez con mis viejos es que yo no podía dejar la universidad. Claro, simultáneamente seguías en la universidad y además habías empezado a hacer docencia. Sí, ya era docente también. O sea, ayudante de segunda, de primera. Primero ayudante de honor. Yo en el 65, ni bien entré, empecé a cursar análisis 1 y álgebra y ya era docente de honor en el ingreso. Ajá. O sea, el primer cuatrimestre que entré en la facultad ya era ayudante de honor en el ingreso. Bueno, esos cuentan para los 20.000 alumnos tuyos que andan por bueno, ahí. También, así que... Es que no sé, mirá que por ahí si contamos eso ya me da 30.000. Pero sí, empecé... Pero yo trabajaba en la radio, en Radio Rivadavia, viernes, sábado y domingo. Vos te recibiste después de toda esta carrera y supongo que fue un momento de decisión el recibirte. Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con Muñoz? ¿Vuelvo a formar The Hooks, que estaba muy de moda volver a formar bandas, básicamente? ¿O me dedico a la matemática, al menos por un tiempo? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, yo trabajaba en la facultad part-time. O sea, empecé a trabajar en la radio ya más consistentemente porque me iba mejor y al mismo tiempo empecé a trabajar en la televisión. O sea, yo me recibí, la licenciatura la terminé en el año 69-70, en diciembre del 60, pongamos 70, pero Pepe Peña, que trabajaba con Muñoz en Radio Rivadavia, me propuso ir a trabajar a la televisión. Imagínate que había 2 canales, en blanco y negro,
y que trabajar con Pepe Peña, primero que Pepe Peña, que es quien fue padre de Fernando Peña, o sea, la gente lo conoce a Fernando ahora, Claro. pero muy popular en aquel momento era Pepe, y Pepe eligió entre todos los jóvenes que había ahí y me dijo, a ver vos, y me llevó a trabajar a la televisión en febrero del año 72. A la noche del domingo. A la noche del domingo, que sería el equivalente de fútbol de primera. Y bueno, entonces empecé a trabajar en televisión. También trabajar en televisión era como agarrar las nubes y tironearlas para abajo, porque a mí me costaba mucho trabajo entender lo que me estaba pasando. Entonces, claro que opté en ese momento, digamos, si bien no dejé la facultad, lo que no hice inmediatamente fue hacer el doctorado. ¿Esperaste un tiempo Esperé después de un recibirte? tiempo. La decisión de tratar de hacer el doctorado, porque no sabía que lo iba a hacer, es decir, que iba a lograr hacer una tesis, la tuve en el 74 en el Mundial de Alemania. Yo estaba con Araujo, Ibarra y otros más, y les dije, miren, yo cuando termine este Mundial quiero volver a la facultad porque tengo una asignatura pendiente. Yo quiero demostrar que no hace falta ser excepcional para poder hacer la tesis y doctorarse. Y entonces quise volver, y ahí sí dejé la radio y dejé de todo. Pero no seguiste siendo matemático profesional, siendo un Porque no investigador soy de la capaz matemática. para eso. Porque para ser matemático profesional uno tiene que poder producir teoremas, o sea, resolver problemas. Y a mí no me da para hacer eso. O sea que yo me fui descubriendo que una vez que había logrado hacer la tesis, el esfuerzo era descomunal. O sea, y yo me daba cuenta que no iba a poder progresar. A lo mejor sí, pero yo creo que no. Y entonces, en algún momento opté por otra cosa. Fue una cantidad de desafíos que se fueron dando en mi vida también, ¿no? Porque también tuve muchas facilidades, las tenía en mi casa, ya trabajaba en la televisión, en la radio durante muchos años, entonces se me fueron dando muchas oportunidades que otras personas no tienen. Bueno, y toda una serie de lugares muy importantes en el periodismo que se fueron dando, particularmente el periodismo deportivo. Hay momentos inolvidables de tu carrera de periodismo, la entrevista a Maradona del 94, creo que todos la entrevista, recordamos. fíjate vos también cómo queda en la historia el recuerdo de eso. ¿Por qué pude yo hacer esa entrevista? La entrevista, cuando él dijo me cortaron las piernas, está claro, no es que se correspondió a una muy buena pregunta mía. O sea, la pregunta, yo volví a ver mucho tiempo después la nota, y la pregunta es una pregunta irrelevante. Lo que pasa es que lo único que importaba era estar con él en ese momento, haber tenido acceso a él. Y yo logré tener acceso a él porque había venido conviviendo. Yo a Maradona lo conozco desde que él no jugaba ni en la primera de Argentinos Juniors. O sea que en aquel momento yo lo conocía de hacía muchos años, y él había optado en su momento, cuando Canal 13 contrata a Maradona para seguirlo por todos lados, le dice que lo contrata, pero que elige un periodista para que lo acompañe a todas partes. Y entonces él me elige a mí. Entonces, que me lo hubiera dicho a mí, no es por mí. Yo estaba en el momento adecuado, como se dice, en el momento adecuado, en la oportunidad justa. Entonces, haber logrado, en el momento que se anunció que Maradona había dado positivo en el control antidoping, el hotel en Dallas, donde ya eran los cuartos de final, estaba no lleno de periodistas, parecía un aeropuerto, faltaba que salieran los aviones, había 5.000 periodistas que estaban ahí abajo. Y a mí me vino a buscar Marco Franchi, que era el representante de Diego, nos comunicamos por el celular, bajó y me dijo, vos vení. Y pasé en el medio y se abrió se abrió todo, como ¿quién se abrió cuando Moisés? Se abrieron las aguas, se abren todo, y yo pasé ante la mirada, estupefacta de todo el resto. Me llevaron arriba, yo entré a una pieza donde estaba Maradona sentado solo en posición de Buda, llorando como si se le hubiera muerto una criatura. La habitación estaba a oscuras, estaba el hijo de Marco Franchi, estaba recostado sobre, en el piso. Y Maradona, cuando me vio, se levanta, me viene, me abraza, y se pone a llorar. Se pone a llorar de una manera, como te digo, como si hubiera fallecido un familiar, una hija. Me hizo llorar a mí. Ahora, en ese momento, nos sentamos, yo me senté en la cama, él se sentó en el sofá, y de pronto entra Grondona. Y Grondona, cuando abre la puerta y me ve, me dice, ¿vos qué haces acá? Y Maradona se incorpora y dice, él está acá porque es amigo mío. Y usted me excluyó de la lista de la selección, así que yo no soy más jugador de la selección. A todo esto yo le digo, bueno, yo voy a esperar abajo igual, porque yo quería hacer la nota, queríamos hacer la nota por razones obvias. Claro. Y Diego me dijo, yo voy a ir. Y después vino. Ahora, no quiero terminar esta anécdota sin contar algo que me parece que es interesante también. Cuando terminamos la nota
vino para la Argentina, dio la vuelta al mundo esa nota. Otra vez, no por mí, por lo que dijo Maradona, porque él fue el que dijo me cortaron las piernas y contó su verdad en ese momento. Pero cuando terminó el partido, que Argentina perdió, volvimos a donde estaba la selección. Y estábamos todos mal. Estaba Alejandro Fabri, Tití Fernández, y nos quedamos los tres sentados en el auto. Y digo, qué notable esto que acaba de pasar, ¿no? Porque hicimos una nota que nunca más vamos a repetir. En cuanto a la trascendencia, es muy poco probable que hagamos una nota mejor que esta. Y estamos todos mal porque tenemos un amigo que está ahí arriba en la pieza sufriendo. Y eso también forma parte de tener la tabla de prioridades en algún lugar razonablemente ubicada, ¿no? Porque, como vos te das cuenta, vos recordás esa nota y yo también la recuerdo. Por supuesto. Pero ¿qué me voy a quedar con el crédito de que yo le hice decir a Maradona? Bueno, él te eligió también. Bueno, pero él había elegido antes, sin saber que esto iba a pasar. O sea, digamos, hay una cantidad de cosas que circunstancialmente se dan y... Pero se dan de cierta manera particular, porque si seguimos recorriendo tu carrera, en un momento se juntan estos dos mundos, se juntan tu pasión por el periodismo y tu pasión por la ciencia. Cuando Sí. Claudio Martínez te Sí. dice, ¿por qué no hacemos un programa de ciencia? Y fue un hito también ese programa que ya tiene 10 temporadas, un programa de ciencia en Argentina, de científicos de industria argentina, y ahí debo ufanarme de haber estado al principio acompañando un poco, que fue maravilloso. Pero fue maravilloso y fue bárbaro lo que hiciste, Diego. Diego, si vos no me hubieras dicho, ahora te digo lo que te dije al principio, si vos no me hubieras llamado a Chicago para decirme, hagamos ¿por qué no escribís un libro sobre matemática? No lo hubiera escrito. Aparte yo te dije, no le va a interesar a nadie. Me acuerdo perfectamente, sí. Un visionario yo, digamos, sabía perfectamente lo que iba a pasar. Lo que ha pasado con tus libros creo que es maravillosamente inexplicable, porque no tiene explicación Claro que no la racional. tiene. Los libros son bárbaros, empecemos por ahí. Están muy buenos, están muy bien escritos, son Vos divertidos. sos el editor de los primeros Vos sos 5. el escritor. Pero lo que ha pasado, a dónde has llegado con los libros, así como a dónde has llegado con científicos en nuestra Argentina, a dónde estás llegando con Alterados por Pi, es muy loco, es mucho realmente, y yo no sé si vos te detenés a pensarlo, pero yo te lo digo. El lugar hasta donde has metido la ciencia en rincones del país, en la escuela. El otro día te contaba que nunca pensamos a dónde iban a llegar los libros, pero nunca pensamos que se iban a usar en la escuela. Que los alumnos, los pibes de las provincias te iban a conocer tanto por la tele como porque su maestro les dice, mira, este libro también tiene mucho de matemática y te va a divertir. Y las cosas que te pasan cuando vos grabás Alterados por Pi, que se hacen en escuelas, son bárbaras. Vienen los pibes a saludarte, no solo a sacarse fotos porque sos de la tele, sino porque quieren estar con vos. Quieren hacer un Chocalo 5, quieren preguntarte cosas. Está bárbaro eso. Y sí, pero digamos, entonces así la sociedad ha evolucionado también, ha cambiado muchas cosas. Porque lo que está escrito en los libros no es que yo lo aprendí en estos últimos años. Yo hubiera podido escribir estos libros hace 20 o 30 años también. Y las historias no necesariamente son mías. La mayoría de las historias, por no decir más del 90%, son historias que se conocen desde hace muchísimos años. Entonces, no podemos descontextualizarlo. Importa saber en qué contexto se han desarrollado las cosas. Ahora hay cuántas colecciones de libros de difusión de la ciencia. Ves que no digo divulgación para... Muy bien, has aprendido. He aprendido lo que me enseñaste vos. En aquella época no había ni... Hoy hay periodistas dedicados a la difusión de la ciencia en todos los diarios nacionales. Sí, Ya está Nora Bar, Leonardo Moledo, vos, Daniel Arias, Valeria Román. ¿Cuánta gente hay que está Federico Cusco? Mira. O sea, hay mucha gente que se dedica a difundir. En otra época la producción no era nacional. Hay obras de teatro, hay películas, está el canal Encuentro. Está el canal Encuentro, va a estar el canal Tecnópolis TV, está Paca Paca. Tenemos una cantidad, hay canales también del exterior que se dedican específicamente a la difusión en algunos nichos particulares. Antes no existía eso. Antes no existía un Ministerio de Ciencias tampoco. No existía un Ministerio de Ciencia, no existía Tecnópolis, no existían las netbooks regaladas por el gobierno, entregadas, no regaladas, entregadas por el gobierno. Otro lugar donde van a estar tus libros también. Pero también, bueno, y también los libros están para bajarlos gratuitamente, porque también cambió el modelo de negocios, porque entendieron tanto Carlos Díaz, que el director de Siglo XXI, como la gente de Sudamericana o de Random House, que teníamos que aceptar de que los libros tienen que poder ser bajados gratuitamente por Internet. Eso también marca una diferencia en la sociedad. El hecho de que Sudamericana aceptara también ceder los derechos para que los libros pudieran estar en todas las netbooks es muy importante. Muy, muy importante. Pero ahí también jugás un rol particular. Alguna vez contabas que un alumno de la facultad te contó que él había seguido matemática porque te había escuchado contar por qué no se puede dividir por cero. Sí.
uno va sembrando esas cosas, vos vas sembrando esas cosas y no sabés a dónde llegan. Por ejemplo, llegás a que pibes que piensan que les puede gustar las ciencias, pero yo por las dudas me dedico a otra cosa, algo más seguro, a una carrera tradicional. Te ven a vos o ves a la gente que vos entrevistas y dicen, mira, no voy a jugar, voy a probar a hacer ciencia. Ahora pongamos así, para que ese chico haya visto, fíjate que cuando yo dije que no se podía dividir por cero, no es que lo dije en una reunión de café, lo dije por televisión, en un programa que tenía mucho rating, en el medio de un noticiero. Entonces yo tuve la oportunidad que a lo mejor, si lo hubiera dicho otro, digamos, yo no quiero quitarme nada, digamos, está lo que está, pero tampoco quiero que aparezca como tan grandilocuente. Se dieron una cantidad de circunstancias. Si otra persona lo hubiera... A lo mejor lo que pasó fue loco, que yo propusiera en un noticiero donde yo podía hablar de cualquier cosa. Mira, el tercer micro fue. Yo antes de subir Menem, digamos, estaban los canales intervenidos porque los iban a privatizar. Sí. Entonces, Niembro era el interventor. Y me llamó y me dijo, yo quiero que me des... Regálame 2 meses de tu vida. Yo le digo, ¿qué quiere decir eso? Dice, yo te doy a vos para que digas lo que quieras en el noticiero de las 7 de la tarde. Yo digo, Fernando, dice, vos dale, decí lo que quieras. Bueno, en el primer programa yo le propuso que habláramos de por qué había tanta desesperación por comprar canales de televisión si daban tanta pérdida. Y el segundo programa fue hacer una cuenta de cómo la canasta familiar, digamos, y el sueldo mínimo no daba. Digamos, era una cuenta que no me daba de ninguna manera, y no es que me faltara poco, me faltaba muchísimo. Y la tercera, el día que dije que iba a probar que no se podía dividir por cero, estaban encantados en el canal, haz lo que quieras. Si querés dividir por cero, dividí. Y yo me di cuenta que eso iba a traer un problema y por eso le dije yo solo a Fernando, digo, mira, yo me voy a ir a Estados Unidos y después cuando vuelva no trabajo más. Pero yo tuve la oportunidad, a lo mejor otras personas hubieran querido hacer lo mismo y no la tuvieron. Hablamos de hitos en tu vida, hablamos de cuando descubriste que te habías doctorado, de esta entrevista famosa a Maradona, de aparecer en Crear Científicos en nuestra Argentina, de los libros, y hay un hito muy reciente que creo que a los que estuvimos ahí nos emocionó profundamente, fue la presentación de tu último libro, que ya fue bárbaro, fue un teatro, fue un lugar muy lindo, pero la presencia de la presidenta en la presentación de un libro de matemática con su gabinete, mucho más allá de colores políticos, mucho más allá de colores partidarios, es algo inédito, es algo que lograste vos. Yo me acuerdo de, han venido ministros a presentar tus libros, creo que jamás en la historia ha habido un presidente en ningún lugar del mundo que haya ido a presentar un libro de matemática o de ciencias. Eso va a traer cola, porque muestra unas ganas de contar, acá está la ciencia, acá están los científicos y yo vengo a acompañar. De parte de ella, sí, de parte del Poder Ejecutivo. Sí. Y es así como hay que tomarlo. O sea, esto no fue nada personal e individual. Cuando yo le invité a Cristina, le escribí un mail y le dije, yo te pido que vengas, te invito a que vengas, pero con esta idea, no hace falta que leas el libro, no hace falta que hables. Vos vení y sentate en la primera fila, y le escribí la palabra esta, porque el metamensaje para la sociedad, que va a significar que la Presidenta de la Nación venga a demostrar, acá estamos efectivamente nosotros y a nosotros nos importa, a mí me importa. Y eso es lo emocionante. Digamos, lo emotivo pasa por ese lugar, que ella vino, aparte se prestó encima a hacer un problema conmigo en el pizarrón. Sí. O sea, y digamos, y me desafió. Con vos y Manu Ginóbili. Bueno, estaba Víctor Hugo y Manu y Claudio, por supuesto. Bueno, y ni hablarlo de Manu también. Pero desde el punto de vista, digamos, el impacto que produjo, yo después supe. Yo en el mail le escribí de que iba a ser la primera vez en la historia que un presidente iba a estar en la presentación de un libro de ciencia, ni hablar de matemáticas. Sí. Y después la gente de Sudamericana me dijo Pablo Abeluto que ellos habían averiguado y que nunca había pasado en el mundo. Así que, bueno, o sea, esto dice muchas cosas de Cristina, digamos, porque ella fue la que vino, independientemente, como decís vos, de lo que cada uno crea. Ya había ganado las elecciones, no es que vino porque iba a conseguir más votos, ya tenía el 54% y pico. No tenía por qué iba a venir. Podía haberme mandado una cartita diciéndome, hubiera leído el locutor oficial, les deseo mucha suerte y nosotros estamos detrás de todo esto también y lo apoyamos. Sí. Eligió venir. Entonces, no es por nosotros, es porque ella tomó la decisión, porque a este gobierno le importó eso. Y fue muy fuerte tener a todo el gabinete, o bueno, una mitad del gabinete nacional puesto en ese lugar. Todas estas cosas tan intensas te pasan cuando estás por acá grabando, que grabás todo el día, que presentás libros, que estás con la presidenta. Cuando no estás acá, ¿qué extrañas? Cuando el resto del año vos estás afuera o viajando. Bueno, extraño
digamos, yo tengo la fortuna de poder adaptarme. Cuando estoy acá estoy muy intensamente acá y cuando estoy afuera estoy muy intensamente afuera. Extraño mi vida familiar acá, o sea, la parte de mi familia que vive acá, porque tengo otra parte en Estados Unidos, pero la parte que está acá, en particular a mi vieja, digamos, la extraño. Y extraño algunas cosas con mis amigos. O sea, tengo algunos amigos acá cuya presencia en mi vida cotidiana extraño. Podría ser una lista, pero por ahora como extraño a mis amigos. O sea, hay ciertas cosas, pero también extraño a mis amigos allá. O sea, que cuando estoy allá, cuando estoy acá también extraño algunas cosas que me pasan allá. Digamos, qué sé yo, el allá y el acá, yo también es un privilegio, ¿no? De poder tener dos acáes y dos alláes. Sí, de tus amigos, todo el mundo los conoce porque llenan varias páginas de tus libros, como hemos hablado otras veces. Y de tu mamá también, porque tu mamá también está siempre, y tu mamá y tu papá están en los agradecimientos de tus libros. Me acuerdo de una anécdota de tu mamá con alguno de tus libros que estaba muy bien de ventas, estaba primero en la lista de bestsellers por mucho tiempo, y en un momento cayó al segundo, al tercer puesto. ¿Y cuál fue la reflexión de tu mamá? Ah, ya no te quieren más. Pero es que es así. Adrián, es maravilloso charlar con vos y la verdad que siempre es un placer. Te quiero hacer algunas preguntas más que en este programa le hacemos a todos los invitados. Un cuestionario que contestame rápidamente lo que te venga a la cabeza y después vamos a ver cómo contestás con respecto a otros de este equipo de la ciencia, como vos lo llamás. A ver. Por ejemplo, ¿cuál fue tu peor desastre científico? Yo te voy a decir lo que a mí me mortificó más. Y fue haber puesto un ejercicio en un examen que estaba mal. Ajá. O sea que en un examen de análisis 1 pusimos un problema que estaba equivocado. Y más allá de que uno, como había 6 problemas, digamos, uno podía no contabilizar ese, que de hecho no lo podíamos contar, a mí me pareció que era una estafa inaceptable al alumno. Porque la persona que se sentó a dar el examen, aunque le haya dedicado 1 minuto o las 4 horas del examen a pensarlo, ese examen, digamos, había sido una tortura. Yo sentí eso, me puso muy, muy mal durante mucho tiempo. O sea que no sé si es un desastre científico, pero fue un agravio, digamos, fue un error muy grave con consecuencias. A lo mejor uno puede decir, bueno, no pasa nada. A mí me pasó mucho, a mí eso me deja, digamos, si vos me haces pensar en algo de eso, sin ninguna duda eso fue muy doloroso. Si no fueras matemático, ¿qué otra profesión hubieras elegido? Biólogo. Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, yo sabía dónde le voy diciendo, depende del interlocutor. Depende de quién me haga la nota. ¿Y cuál no hubieras elegido? Bueno, mira, la gente tiene una fascinación muy particular por los dinosaurios, o sea, y a mí es un tema que no me interesa. ¿Hay luchas internas, hay pica entre los matemáticos y a su vez entre los matemáticos y otra profesión? Seguramente sí, pero qué sé yo no le presto atención a eso. Pero eso ya es más, qué sé yo, forman parte del paisaje en el cual nos desarrollamos en las sociedades. Después, sí, en una época yo te podría decir respecto a la pica entre matemáticos y otros, cuando yo empecé la carrera, en general se miraba minimizando los que hacían computación científica. Como que eran aquellos, nosotros éramos los que hacíamos matemática pura y ellos son a los que no les da. Entonces hacen computación. Se están riendo aún de todos nosotros, de cómo les va y les fue a ellos. Entonces, pero esas son todas cosas también, forman parte de las picardías y del desconocimiento. O sea, en general, yo creo que ahora han empezado cada vez más a florecer los vasos comunicantes entre las distintas ciencias y lo bien que hacen, ¿no? ¿Llorás en las películas? Todo el tiempo, desde que apagan la luz, ya me asusto. Sí, lloro siempre, sí. Recoméndame 3 libros. 3 libros. Sí. Rayuela, El último teorema de Fermat, de Simon Singh, y Sobre héroes y tumbas. ¿Internet cambió tu forma de pensar? No, Internet me cambió. No sé si mi forma de pensar, porque yo soy una unidad en donde me pasan muchas cosas. Y ciertamente hay un montón de cosas que ahora hago que antes no hacía, o sea que desde ese lugar sí. Pero no querría ponerlo solamente en mi forma de pensar, porque yo deberíamos definir qué parte de mi pensamiento ha cambiado. Pero ciertamente sí, digamos, pero es una revolución, me dio vuelta como una media. ¿Cuál querrías que fuera tu epitafio? ¿Cómo querés ser recordado y sin ponernos tétricos? No, qué sé yo. Pues supongo que como un buen tipo, nada más, digamos. Dentro de un futuro lejano, 1000, 2000, 3000 años, ¿va a seguir existiendo la matemática? Sí. ¿Y el periodismo científico?
Y ojalá que todo el mundo no necesite de que se lo comuniquen, sino que lo sepa por sus propios medios. Y a lo mejor uno se puede agarrar y poner un chip y ya no hace falta que te lo comuniquen, ya lo sabes. No sé cómo va a pasar, no sé lo que va a pasar, pero ojalá que todo el mundo tenga acceso a la información. Bueno, ahora llega el momento en el cual ustedes le pueden preguntar a Adrián cuál es el número primo más grande de 1500 o cuál es la probabilidad de que una persona al azar en la ciudad de Buenos Aires haya sido alumna de Adrián, y aprovechemos que está de visita Desde la Ciencia para preguntarle lo que tengan ganas. Bueno, ¿Qué tal, Adrián? ¿qué tal? ¿Cómo crees que le caes a los científicos? ¿Cómo le caigo yo a los científicos? No sé. Yo lo que puedo decir en todo caso es que veo que la comunidad científica advierte que los programas en los que yo hago o que yo estoy involucrado, digamos, tienen la oportunidad de hablar. Y teniendo en cuenta que hay un grupo importante de esa sociedad que ha estado, en todo caso, casi en un lugar oscuro, la oportunidad de exhibirse en televisión y exhibir lo que hacen en televisión, digamos, que en alguna parte están contentos de que eso suceda. Entonces, yo me siento querido, pero suena muy petulante decir eso, me siento querido, qué sé yo. Así que no sé si les caigo bien o mal, pero delante mío me tratan muy bien. Después cuando yo me doy vuelta no sé lo que dicen. No, pero me siento muy bien, yo soy un tipo muy privilegiado. Hola, Adrián, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿tus amigos se cansan de escucharte hablar de matemáticas? Esa es una buena pregunta. Mirá, podría decirte que ayer a la noche en una cena, si te sirve, yo les quise comentar que había hablado en uno de los programas en Alterados por Pi y había descubierto que todos los días que son, por ejemplo, el 4 del 4, el 4 de abril, el 6 del 6, que es el 6 de junio, el 8 del 8, el 10 del 10 y el 12 del 12, todos, cada año caen siempre el mismo día. Y al mismo tiempo, eso todos los pares, 4 del 4, 6 del 6, 8 del 8, 10 del 10 y 12 del 12. Por ejemplo, en el 2012 van a ser miércoles. Y al mismo tiempo, 5 del 9 y 9 del 5, que son impares, 7 del 11 y 11 del 7, que también son impares, también caen miércoles. Y yo lo dije muy convencido de que esto le voy a decir, mirá qué interesante. Y me miraron con una cara como diciendo... Es más, te voy a decir esto, Víctor Hugo me dice, yo uso almanaque. Y tiene razón. Entonces, no sé si se cansan, pero me toleran. ¿Qué van a hacer? Yo no fui alumno tuyo, pero aprovecho y te pregunto, ya que estamos acá. ¿Crees que hay algo en ciencia que no se pueda comunicar? O sea, ¿hay algo que escape al lenguaje de la comunicación? Bueno, en principio es interesante también esa pregunta. Voy a darte una respuesta y después voy a pensar si estoy de acuerdo. ¿Está bien? Porque la primera cosa que se me ocurrió es que si es algo que alguien sabe, tiene que encontrar alguna manera de poder comunicarlo. Si no lo puede comunicar, yo entiendo que, por ejemplo, si vos le querés contar a alguien lo que es la teoría de la relatividad, es un tema muy complejo y muy difícil y hay muchos ejemplos y anécdotas sobre personas que la quieren comunicar y que la van bastardeando un poquitito y modificando un poquitito hasta que cuando finalmente resulta comprensible para el interlocutor dice, bueno, pues ya no es más la teoría de la relatividad. Pero para no pasar como que yo sé, porque creo que es lo único que sé de Sábato. Pero, digamos, pero al margen de eso, entiendo que hay algunas cosas que tienen algún grado de dificultad que hace que sea más complicado de comunicar. Ahora, si me dan tiempo, si yo tuviera la alternativa de poder pensar, etcétera, digamos, e inclusive ilustrar a la persona, porque hay que estar educado. Para saber que la Gioconda es un cuadro, o digamos, que sobresale sobre el resto, es porque uno tiene que tener una educación, porque si uno nunca vio ningún cuadro, ¿por qué va a decir que la Gioconda es tan buena? O el concierto número 1 de Tchaikovsky para piano. ¿Por qué sobresale? Porque uno ha escuchado otras cosas, como Messi. Uno dice que Messi juega muy bien porque ve otros. Si no, no se sabe si Messi es bueno o malo. La persona que va a la cancha por primera vez y nunca escuchó hablar de Messi, lo ve jugar, lo puede comparar únicamente con los otros 21. Entonces, para poder encontrar la manera de poder transmitir y comunicar algo que está pasando dentro de la ciencia, es bueno que haya mucha masa crítica de información, donde uno se dé cuenta que es difícil determinada cosa. Si a alguien le dicen, un día yo voy a poder tener electricidad inalámbrica, uno dice... Digamos, no sé cómo va a funcionar, pero si eso funciona, va a ser un cambio cualitativo importante. O sea, hablar por teléfono, yo me acuerdo cuando vi por primera vez un teléfono inalámbrico, cuando estábamos en un restaurante y un señor dijo, ¿me puede traer por favor el teléfono? Yo estaba en Chicago y yo digo, ¿cómo le traen el teléfono? ¿Qué come este señor? No, es que yo pensé, debe ser un cable enorme, porque... Y le trajeron un teléfono que tiene una antena enorme, pero fue la primera vez, yo me quedé mirando eso, como, mirá el teléfono. Así que yo creo que sí, pero con un asterisco quiero poner la respuesta.
que yo sí sé es que bueno, estuvimos charlando como una hora, como siempre nos pasa, y pasa el tiempo y es maravilloso charlar con vos. Y gracias, muchas gracias por estar en el programa y por todo lo que haces. Muchas gracias a vos, Diego. Muchas gracias. Suponete que en un cumpleaños tuyo redondo, cuando cumplas 70, cuando cumplas 80 dentro de mucho tiempo, te hacen ese famoso video de tu vida desde que eras bebé y todas las cosas que pasaron, y tu familia y tus amigos, pero vos le tenés que poner música a ese video. ¿Qué música elegís? Yo te voy a decir, yo elegí la música que se escuchó en el Maipo el día de la presentación del libro. Y te puedo decir algunas de las cosas que elegí. Sí. Y te vas a dar una idea de cuán ecléctico es todo. Porque yo elegí el concierto número 1 de Tchaikovsky para piano y La Tempestad de Beethoven. Elegí Matador de los Fabulosos Cadillac, El Murguero de los Auténticos Decadentes. Elegí Yesterday de los Beatles. Elegí Gente Común de Agárrate Catalina. Y creo que la Sinfonía número 9 de Beethoven. Y La Balsa de los Gatos. Bueno, eso define bastante bien. Define bastante tu bien camino y que tu estoy vida. totalmente loco, ¿no es cierto? Adrián, otra vez gracias, es un placer realmente. Gracias a usted. Gracias.